Buena gente, vamos por el episodio 5. Hemos descubierto quién es el que está envenenando el pescado. Ahora nos ha dicho el conserje o el que estaría en la universidad por dónde vive. Vamos a ir al ayuntamiento a mirar en los archivos. Así encontramos la casa del Cavendish este. Vale, los archivos están aquí. Ponemos y buscamos. Vale, es este. Es George Cavendish, un profesor de la Universidad de Hammond. Es el ladrón del veneno. Si hizo una copia de la llave del armario del veneno. Según su pupilo, viven en algún lugar del barrio Haven. Vale, pues barrios Haven. Sujeto ciudadano. Y aquí, bueno, periodo nada, archivos. Ah, vale, y como es un profesor, pues ocupación será. Sí. George Walter Cavendish. Fecha de nacimiento 26 de enero de 1883. Lugar de nacimiento Hammond. Bueno, lo que me interesa a mí. Haven Central. Camino de Mitchell entre la calle Casper y la calle de Constitución piso 2. Ocupación profesor de biología de Facultad de Medicina Universidad de Hammond. Yo digo Hammond porque es Auga Common o algo así. Divorciado. El tío está divorciation. Bueno, aquí ya hemos descubierto. No vamos a ir. Mira, hemos entrado por aquí, ¿no? Hemos entrado aquí. Ya no me aclaro. A ver. A ver. Documentos. Pon mirar el mapa. No me sale. Vale. Constitución, no. Massachusetts. Lugar de residencia en Haven Central. Camino de Michael entre la calle Camper y Constitución. Camino de Constitución y calle Camper. Constitución, ¿dónde estás? Pobres... Michael, aquí, ¿no? ¿Era Michael? Era camino de Michael entre la calle Carpet y la calle Constitución. Carpet y Constitución. Vamos a encontrar ya a Michael. Que Michael estaba aquí. Constitución. Y Carper, o sea, aquí. Y vamos a poner al personaje este. Así me habla mi novia un segundo. No, pues seguimos. Pues seguimos. Un segundo, que a ver si se me escucha. A ver si estoy haciendo el directo sin que se me escuche. ¿Sin que se me escuche? No, se me escucha porque soy guaperas. Que me lo acaba de confirmar mi abuela. O sea, un fantasma de Phantasmix. De Silent Hill. Vale, giramos aquí. Vamos, que somos el mejor detective del mundo. Vamos al lío que me río. Vale, y por aquí. Ahora hay que buscar una puerta que tenga una H. ¡Ey! Madre mía. Lo que hay que ver. ¿Estamos cerca? No, aún queda un pelín. Vale, por aquí ya hay que mirar una puerta con una H. Hola, pero si aquí no hay puertas. ¿Aquí hay alguna? No. Hemos fallado. Hemos falladation. Vale, pero tiene que estar por aquí, ¿eh? Así que dejar de joder al personal. Dejar de joder al personal. Entre Constitución. Pero es que a ver, colegas. Ah, bueno, la calle Carpes también es esta, entera.
Anda, pero Constitución no hay por aquí. Constitución es esta, y ya está. Dejar de liarme. Puede que sea esta, ¿eh? Ahí está. Ahí fucking está. Es esta. Ahora monstruos. Apartamento de Cavendish. Segundo piso, vale. Este es el primero. Y Segundation. Puerta verde nunca... Ah, sí se puede entrar. No va a ceder, hombre. Solo meto un palazo y lo rompo. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Te meto un palazo. A ver qué escondes. Cavendish. This Cavendish guy did an impressive investigation. And the EOD is in the center of all of it. Vale. Aquí hay una notita. Westerbrook suele comer eso de las 2:30. Conseguir una pastilla de jabón. Ana siempre está en la lonja. No debe verme. Cada 2 días llegan tandas de pescado fresco. Unos 30 gramos por caja serán suficientes. El guardia pasa buena parte de la noche en la segunda planta. Pensar en un modo de que no sospechen de Westerbrook. No quiero que esto lo afecte. No debo olvidarme de devolver el frasco en su sitio. Pensar en un plan B. Bueno, eso es incriminatorio ya. Vamos a mirar aquí. No puedo coger un muelle. Ah, pero lo que puedo hacer, colegas... Que siempre estáis interrumpiéndome. Trampas tengo a tope. Hostia, trampas me faltan muchos, colegas. Lo tengo todo a tope, ¿no? Pues ya está. Dejar de liar la perdiz. ¿Y las pruebas? Aquí. Judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. Long time. No me ha salido nada para ver con el ojo, A lo mejor si me acerco por aquí. Ay, no tengo este mirando todo el rato. Cuando salga como una aura alrededor mía. Espera, hay 2 notas, hay aquí. A la 1, a las 2. Adjudicados. Sube el número de muertos mientras las desapariciones aumentan en Habsburg. La gente entra en pánico a medida de que se suceden desapariciones en Seal, Salvation Harbor, Green Bay. El capitán Kyle Leon, del Departamento de Policía de Hammond, ha publicado una solicitud de información. Evidencias sugieren que hay una relación entre las desapariciones y la operación de beneficia conocida como Avon. Yo me investigo, todo lo que sale en inglés me lo invento, Que ha alcanzado cierto predicamento entre los pobres a los últimos tiempos. Ha aclarado. Parece que la mayoría de las víctimas se han unido a dicho grupo y han recibido limosna de él. Animamos a que cualquiera que tenga información a que le comparte con nosotros. El Kreisglow recuerda que los lectores que eviten cualquier forastero sospechoso, en especial si es un seismutiano, que pertenezca en casa a partir de ciertas horas. Estén alerta. Joder, me ha costado leerlo. Cuando me atranco, ya me atranco para toda la frase. Es mi very problem. Ah, mira, que hay cerrado. Me meto un palazo. Vamos a darle la vueltita. A ver lo que pasa. Coño. Tendré que verlo con el ojo. Ahí. I loved you. I always loved you. Vale, o sea, su mujer. Mira, aquí hay cosas. A lot of fancy dresses locked away in a dark corner for a long time. I'm starting to smell some deep family trauma here. No me ha parecido aún el Tengo que encontrar algo más. Sí que tendré que mirar con el ojo, al parecer. Vamos a mirar esto con el ojo, a ver. No. Ahora miramos por ahí dentro, a ver. Por aquí ni nada, nada. Nada. Aquí vamos a mirar con el ojo, a ver. Se oye el sonido,
Hay tres cosas, tú. Falta este. Disturbios en la SIL por una pelea entre lugareños e musulmanos. La causa del conflicto parece deberse a una desaparición de varias mujeres, de las que los lugareños culpan a un grupo de ismunianos. El Departamento de Policía de Hammond sigue investigando las desapariciones, pero en el caso permanece sin resolver. Una fuente del SIL informa que en las casas de varias víctimas se hallan rastro de escamas algas, lo que parece que ha provocado el tumulto. Ahora tengo todas las pruebas, ¿no? Sí, mira. Vale. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. Vale, aquí le deja a la mujercita. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna. Que Ana es su mujer. Mine. Por eso va contra Ana, porque es su mujer. Vale. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Okay, let's see what we have here. Yo creo que este. George, I can't live. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. No. Este tiene que ser el último. George? I don't care what your... You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George Ahora sí. Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. ¿Qué ha pasado? No, estoy al revés. Hay algo gigante fuera, ¿eh? Y no es Federico. Oh. Who are you? What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. Cálmese, me envía Ana. No, es usted quien debe explicarse. Easy there. Anna from the fish market asked me to find you. You know her, right? I should have guessed. I know her much better than you think. What does she want from me now? She already took everything I have. It's not about what she wants. It's about what you did. Poisoning the fish. Sound familiar? Yeah, I can prove you did it. Hold on. Before you jump to conclusions, I want you to know that I had a good reason to do what I did. It all comes back to Anna. ¿Qué motivos? Tiene que ver con eso. A ver, ¿qué motivo? This should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Sí, yo me lo creo. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them, they kidnap ordinary folks too. And poisoning the fish would prevent this. How? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. ¿Qué tiene que ver con eso, Ana? Es lo único. What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she is
My wife. My wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doom take them! I couldn't stand it. I just couldn't. ¿Es la única forma de combatirla? There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and Kay, they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. ¿Qué piensa hacer? What did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. ¿Y ahora qué piensa? ¿Cómo lo sabe? Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not coincidentally. No, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. ¿Y qué piensa hacer? So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Le escucho. Se merece morir. Le escucho. Keep talking. Now, what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Necesito algo a cambio. Se merece morir. Your agent inside the EOD. Is he fairly high up the ranks? Ah, I see where this is going. You need something from the EOD too. Yeah. I'm trying to find a certain person who may be held by them. My agent can arrange that. If someone is being held by the EOD, he'll know it. It's a win-win situation. All right. Look, I'm gonna need to think about this. Of course. But don't be too long. I'm going to need an answer before I let you go. Sí, le voy a ayudar. Yo no confío en el león ese. Vale. Palacio de la Main. George Cavendish envenena el pescado para debilitar la obra de caridad de Heon. Hola. ¿Y cómo consigo ahora? Vale. Anna Cavendish es una sierva fanática de la Heon y seguirá cualquier instrucción sin dudarlo. George Cavendish sucumbió a la desesperación cuando le privó de su mujer. Está decidido a salvar a otro de su suerte. George Cavendish es peligroso. No duda en matar a inocentes para conseguir su objetivo. ¿Vale? Salvador, desesperado. Y Anna Cavendish está cubriendo la turba en ambición de Eon. De dominar la ciudad. Anna Cavendish realiza un trabajo de caridad honesto a la gente. No, porque el pescado se transforma. Mira a las ratas que se transforman medio en langosta. Ahí está. ¿Y ahora qué?
Ya como 5, güey. Ahora están como 5. So, have you made up your mind? Ayudar. Ayudar a mentir se merece morir. Your methods stink and your plan stinks. Still, the EOD is a threat, and I'm not gonna help them anymore. I'm in. You're doing a great favor for this city, Mr. Reed. Never doubt that. Yeah, I'm trying not to. Remind me what it is I have to do. You need to poison the fresh haul of fish at the EOD storage. It's heavily guarded, but you'll figure out something, I've no doubt. I'll be back later. I need to see my agent. Find me after you're done. Here's the address and some ricin. Be very careful with it. Yeah, will do. I'm not quite ready to die yet. Ok, Mackey. Pues nos piramos. Hay que buscar una cabina. Vale, pero ¿aún tengo más palacio de la mente? No, no puedo hacer nada. Un frasco lleno de rincio que me ha dado George Cavendish. Se ha considerado que el envenenador es George Cavendish. Ahora puedo contárselo a Ana. No se lo voy a contar. ¿Estamos locos? A ver si veo alguna... No. ¿Alguna cabina aquí? Porque la lonja, ¿dónde estaba? Ah, se ha tomado por culo. Pues nada, vamos a ir allí. Vale, aquí está. Y nos vamos a la lonjita que está aquí. Así conseguimos envenenar algo. Vamos a hablar con Anita, la bonita. Sé quién es. See you later. A ver si... O... ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo envenenar primero el pescado? Hostia, pero esto me va a joder porque... ¿Y si yo no quiero decir quién es en el envenenador? What are you selling, mister? I don't see any goods. The devil's ¿Qué dice? ¿Qué dice? Got a job for a private eye, mister? I'm always up for a good side gig. That's what I like to hear. I'm Walter. I need someone capable to take care of an issue on my property. Local fauna, if you know what I mean. Let me guess. You need a gun for hire. Or is there another task? I need you to place these incense burners on the top floor of my properties to drive off the wild beasts. Take a photo for me as proof. Smoke that repels wild beasts. Does that even work? Of course it will. No doubt. I bought it from a friend I trust. Well, okay. Just give me the address. Hostia, se ha visto un tentáculo ahí. Real estate's a risky business. How'd you get into it? All my life I was a common fisk trader. But I wanted more. I dreamed of being a landlord. A man who never works. So I scrimped and saved, and bought several houses. Gonna rent them to the refugees and newcomers. And I have even greater plans. Esas son las anguilas come hombre, los que hay aquí atrás. Lo que me meto y me empiezan a quitar vida en el mar. A ver, vamos a mirar una cosa.
Básicamente no puedo hacer nada. Cuaderno. Tengo que hablar con Ana primero en la esquina. Vamos a intentar mentirla, a ver. I found your poisoner. See, bless you, Charlie. Thank goodness. Who is it? Well, that's the peculiar part. ¡No! It's your ex-husband, George Cavendish. Oh. So that son of a rotten shark finally decided to show up. We'll find him. Vale, gente, hemos reiniciado porque yo no quería archivarme. He dicho, a ver si le puedo mentir y decir que ha sido otra persona, pero no me ha dejado. He reiniciado súper rápido porque yo quiero seguir la historia de que le traiciono. Lo malo es que no sé dónde echar el veneno en el pescado. Y no sé dónde está el pescado ese. A ver, vamos a hacer esto. El almacén de pescado está en la zona oeste del barrio de Seal, en el callejón de Halkin entre el camino Warren y el de Liberty. Ah, amigo, vale. Esto sí. Vale, me lo pone aquí. En el almacén de pescado están en Shields, o sea, aquí. En noroeste, en el callejón Hawkins, entre el camino Warren y el Liberty. A ver si lo vemos. ¿Warren? Ah, este está... Ah, coño, si este es el almacén donde hemos ido antes. Pues nada, vamos a cogerla esta. Si es donde hemos ido antes, es verdad. El almacén de pescado donde me han dado delante la llave y todo eso. Hay que salir hacia este lado. Es verdad que no le dio tiempo a envenenar todo. Y aquí cogemos. Espero que no esté el guarda, que no lo quiero matar. A lo mejor si lo hubiera traicionado, el guardia ya no estaría. Porque la otra lo habría traicionado y encima me habría sacado el logrito de traicionarlo. A lo mejor me deja pasar por buen tío. Por haberle salvado el culito. El culito. The door won't budge. Hello again, Daryl. I serve the sea. Sea be praised, Mr. Reed. Good to see you again. Mind if I go inside? Sure. No problem with that. Stay as long as you want. Dabuten. Listen to me carefully. If you want to keep breathing, you gotta skip town. Now. You're taking a lot of heat on account of that fish poisoning. The EOD is on it like a dog on a bone, and they will find out the truth eventually. Bah, I don't believe it. Daryl, I'm saying this only because you're a real stand-up guy and I respect you. Leave this place. Forget about the EOD, or it will kill you. Ah, mira. Me lo quitamos, vale. Fine. You've always been on the level with me. I'll leave. Don't be a stranger. Así no tengo testigos. May the sea protect you, Mr. Reed. Bien, así no tengo testigos. Vale, no hay bichos. Me agrada. Ah, vale, aquí es donde estoy echando el veneno. Vamos a abrir la taquilla esta. No puedo coger más. Vamos a echar veneno por aquí. Ahí está. He reunido todas las pruebas, vámonos. Vale. Vamos a irnos de aquí para que no nos vean. La madre de pescado está en la... Vale, pero ya lo hemos hecho. A ver qué tenemos que hacer ahora. He rociado el pescado como George Cavendish me ha pedido. Ahora tengo que hablar con él para que cumpla su parte del trato. Tengo que reunirme con George en la esquina del callejón Hacking. Bueno, en camino de Liberty, cerca de la lonja. O sea, está por aquí cerca. Ah, coño, está aquí. It's done. The fish have been poisoned. Perfect.
This will make a decisive blow to the EOD in Alkmaar. You've done a great thing, Mr. Reed. Your contact better be worth the trouble, George. He's already waiting for you in the basement of the fish market. His name's Fred. You'll need to tell him a password. Oh, you're kidding me. Passwords? Again? Oh, yes. We decided to use this EOD feature against them. Ironic, don't you think? Funny, even. Right, funny. Yeah. Yeah, I think I just split my sides laughing. Anyway, the password is, the sea is a cruel mistress. Good luck. ¿Conoce a Harren Dog? You know anything about Harriet Doe? A professor from the university. Harriet. Ah, yes, I remember her. Brilliant anthropologist. It was always a pleasure to read her articles. Is it her you're looking for? Yeah. She participated in Throgmorton's little, expedition to the depths. That's where the EOD captured her. Oh, kidnapping promising female scientists from the university must have become a hobby for them. Freaks. Bye. Vale, tenemos que volver a la lonja. Pues bueno, mal que hemos echado al otro. Vale, no hay monstruitos, me gusta. Me ha dicho que está en el sótano, ¿no? ¿O me he equivocado? Pues sí, me he equivocado, ¿eh? Voy a leerlo. A ver... Ahora puedo acercarme a Fred, un miembro de alto rango, también estando trabajando en Caballés. Tengo que reunirme con él en el sótano de la... Ah, en el sótano de la lonja. Vale. Estoy en el almacén de la... Ahora tengo que ir a la lonja. Vale, vamos a por la cabina. Vamos a la cabina y a la lonjita ahora. Pero se está complicando la cosa, ¿eh? Ya hay tramas. Ya hay tramitas. El sótano no sé dónde está, pero hay que buscarlo. Vamos a mirar por aquí atrás. Fredfest. Hijos de puta que quieren controlar las mentes. ¿Dónde hay un sótano? Un sótano sotanero. ¿Colegas? Esto es la lonja, ¿no? Ah, coño, aquí. Todo más alto. Vale, es este Fred. Pero vamos a investigar. Hostia, altares. Altares, cirugía. Vamos a hablar con Fred. Hello? Your name Fred? Might be. What do you want? It's funny, you know. The water's choppy, the weather bad, and I miss sailing more than ever. It's like they say, the sea is a cruel mistress. I know what you mean. But listen, I've got a story you might enjoy. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. Otra vez me va a mandar algo. You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? EOD. It really stands for the Esoteric Order of Dagon. No es Dagon. Dagon. Yo he visto la peli, es española. From the Bimba. depths of the sea. In books, they show him as a monstrous amphibian,
The Innsmouthers worship him as a god. And of course, they make sacrifices to him. In blood. Vale. Nothing's for free in this city, is it? Figures. All right. Shoot. You won't regret it. You've seen some of this city now, am I right? You've in England what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Siempre hace así con la mano. People in the city, smugglers who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week talking about Salvation Harbor. Maybe start there. Me deberá una grande, muy grande. All right, fine. I'll look into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Vale. Ay, qué pesado. Pero, a ver, palaciamente lo tengo ya. Dejarme de... Quítate ya esa mierda. Antes de seguir investigando, tengo que informar, ¿no? De mis... Vale, tengo que informarle al colega. Vamos a informarle. A ver, ¿dónde está? ¿Era aquí? No. Era aquí. Vamos a informarle. Este es el que me contrató. Bueno, me contrató, no. Tenemos un pacto. I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. No todos los ciudadanos son mala gente. Are you using this as an opportunity to make an example of the Innsmouthers? Because most of the EOD members I've met were locals, and for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You'll want to examine your prejudice. Are you calling me a bigot, Reed? Lo que estoy diciendo es que algo tiene que cambiar. Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. En cuanto a mi trabajo, Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization. Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. da un arma. I've heard enough from you. Toma, toma. Escopeta, pa, 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 pa. Escopeta, pa, 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 pa.
Ya la miro, ahí está. Vamos a cargarla. Toma. Y encima ya le he subido el daño y todo. O sea, la buten. ¿Le puedo hacer balas? No, tiene las máximas. A ver, habilidades. Tengo un puntito. A ver, tengo la Competition ahí. Vale, dudo que me den. Por eso voy a tardar en subir esta. Vamos a subir otra cosa. Las trampas. Pon las trampas doble rápido, ¿vale? Nada. Bombas incendiarias tienen un rango mayor. Las bombas incendiarias son destructivas. Incremento guacamole. ¿Y esto qué hace? Los dientes afilados. A ver, ¿aquí qué era? Aquí puedo llevar más balas. Puedo llevar 7 en vez de 6. Ah, 6 más. Más. Ya esto viene de abuten, porque muchas veces dejo cosas. ¿De escopeta no hay? Ah, sí, este. Vamos a subir esta, ¿no? Sí. Ahora puedo hacer balas. De esta. Le vamos a hacer. A ver, ¿dónde tenemos que ir? No me acuerdo ya. ¿Dónde estaba? Ah, para allá. Aquí. Pero no me acuerdo qué tenemos que hacer. Espérate. Fred me ha dicho que sabe dónde el líder de la expedición perdida. No me dirá hasta que lo organice un viaje seguro fuera de la ciudad. Me ha sugerido que hable con los contrabandistas locales. Cree que se comunican en secreto por medio de anuncios de Salvation Harbor en el periódico local. ¿Qué vamos a hacer? Tendré que ir a... ¿Dónde está la prensa? Aquí. Vamos a ir aquí a ver. A ver, la prensa, ¿dónde está? Allá. Vamos, por ahí no puedo ir. ¿Es aquí? Sí, es aquí. A ver qué tengo que hacer. En el baño no es, seguro. Ah, coño, es aquí, ¿no? Aquí. A ver. Anuncios. Ay. Creo que comunican en secreto. De Salvation Harbor. Oficiales, celebridades, trabajadores, periodistas. Después de la inundación. ¿Trabajadores? No. La ley de expedición perdida no le daría hasta que organice un viaje fuera de la ciudad. Me ha sugerido que hable con los contrabandistas locales. Creo que comunican en secreto por medio de anuncios de Salvation Harbor, el periódico local. Oh yes, we close. Ha llegado la hora de enviar a Bot el desdentado a su último viaje, esta vez en el bar Seven Quad, en el cruce de Christmore y Clover. Pues ya está, lo tenemos ahí. Vale, ahora hay que buscar una cabina y pirarnos.
Ahora los contrabandistas también me pedirán algo, verás. Verás cómo me piden algo. Vale, vamos a usar el mapa. Cuaderno. Pum, mapa. Vale, Salvation Harbor. ¿Dónde está Salvation Harbor? Aquí, vale. A ver, en la intersección de la calle Colsmore y el camino de Salvation. Salvation, vale, aquí. Y Cosmore, o sea, aquí. O sea, aquí justo, colegas. O sea, donde está esto de aquí. Mister of Coleguillas. Mira a mí que es allí. ¿Dónde era? Aquí. Seven Oaks, aquí. A little bird told me there are people in Oakmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? Vengo de velando por el velatorio de Bob del Desdentado. Estoy seguro que este es el lugar. I've heard they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. Actions speak louder than words. Maybe I can prove myself by helping you out with something. Solving problems is my specialty. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, don't worry. I expected a package to be delivered ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Bye. Bueno, espero que sea el último favor. Y que dejen de hacer una cadena de favores. Vale, a ver. Segundo, gente. Vale, un segundo. Acabamos de poder organizarme una reunión con los contrabandistas a cambio de que averigüe lo que ha pasado a su correo. El correo desaparecido después de visitar una casa en el Living Coffin a venir no lejos de la intersección con Marshall en Greens Bay. Le traiga de allí una caja que contiene el agua de la vida. Será alcohol, verás. Green Bay, ¿dónde está Green Bay? Aquí. Avenida Levin. Aquí. No lejos de cruce de Avenida March. Aquí. No me jodas, tío, hay bichos. Qué pesadilla, tío, de hacer de recadero. Casi te alargan el juego, pero macho.
Ahora el monstruo me pedirá otro recado, verás. Vale, joder, no me quiero meter ahí. Es que me obligan a meterme. No jodas. Aquí hay muchos monstruos que yo he metido una vez. Living Coffee, pero es que es la calle March, es esta, tío. Esto me toca los cojones, tío. Avenida Green Bay, estamos en Green Bay. Avenida Living Coffee, esta, la avenida. No, lejos del cruce con la avenida March. O sea, por aquí. ¿Y si voy por el otro lado? Ay, quiero quitar esto. ¿Qué coño? Quítate. Y me meto por este lado, a lo mejor. Bueno, aquí de momento ni monstruos. O podría venir por aquí, a lo mejor hay un sitio donde no hay monstruos. Ahí le están pegando a uno. Una babosa andando. ¿Qué coño es eso? ¿Qué paso de pegarle? Porque así... Voy a pegarle a uno. ¡Mira! ¿Se ha enterrado? Bueno, así que me puedo meter por aquí. Sí, por aquí es. Vale, por aquí sí que me puedo meter. Tabuten. Aquí, mira. Destino del correo. ¿No me salen bichos? Mira, aquí hay algo. Vale. Aquí están los bichos. Hola, saca el arma. ¿Muere eso o qué? Pues nada, no. Comete todas mis balas. Coño. ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí. Vale, se están deshaciendo. Pero están muertos, ¿no? Hay alguno más por aquí. Hay arde de molestar. Me cago en la puta. Caja de whisky hemos cogido. Y falta la carta, ¿no? The blood's almost dry. Aquí. Empty, but reeks of gasoline. I've seen ashes like this before. Well, that's one way to get rid of a corpse. Ah, mira. A ver qué ha pasado. No mercy, boys. He's been asking for this. Drak, whose idea was it to hide the crates in such a stupid way?
Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get him, boys. Time to figure this out. Ahí, será... You're Primero... done, kid. Segundo... No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Drak. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Drak. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Ese You're primero... done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. Vale. Vamos a pagar ya porque me tengo que ir al gimnasio, colegas. Mister of coleguillas. Vale, hemos reunido todas las pruebas. A mirar aquí. ¿Dónde había una caja? Aquí. ¿Hay balas? Vale, polvo y casquillos. Balitas, bien. A tomar por culi. O no puedo llevar más. Vamos a hacer balas. Inventario. No puedo llevar más de esto. Bien. Pólvora y casquillos. Esto no puedo llevar. Este ya está. Vamos a mirar el de aquí, si puedo coger algo más y nos piramos. Que quiero tenerlo a tope todo. Me encanta tenerlo todo a tope. Bueno, no puedo llevar más. Alcohol. Ah, lo tengo a tope también. Pues nos piramos. Lo tengo ya, ¿no? A ver. Pero no lo tengo completado. ¿O sí? Sí, pone todas las pruebas. Vamos a ir a ver si lo tenemos completado y lo dejamos. Y lo dejamitos. Vamos por ahí. Ah, sí, la lonja, coño. Ya no me acordaba ni dónde tenía que ir. Ah, no, la lonja no. La lonja no. Era...
Era aquí. Sí, porque este es el 7 watts. Y lo dejamos. Vamos a intentar a ver si lo hemos completado. Encontré el correo. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. What? Okay, I'm dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Is there anything I can do to help? Hey, I'll handle it. But take my advice. The boss is the only man who can arrange a bon voyage. Don't do anything to make him unhappy. There, on newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. Venga, dame recompensa. Vale, a ver dónde tendríamos que ir. Punto de encuentro en el callejón Wilmis Haven, entre Opus Haven y Screen en Salvaton Albur. ¿Qué hay que hacer con el perro? Respuesta, tiene la rabia, así que hay que matarlo. O sea, es en Salvaton Harbour, o sea... ¿Dónde? Aquí, donde estamos. En la avenida Wilming. A ver si es Wilming este. Entre la avenida Octopus y el camino de Skipper. Octopus. Vamos a buscar Octopus. ¿Hola? Que no es tan grande esto. Polaris. Skipper. Estamos en Salvation Harbour, ¿no? Sur, o sea, hacia abajo. Octopus, aquí. Octopus y... el camino de Skipper. Que Octopus es muy pequeño, no hay Skipper. Ah, coño, aquí. Pues ahí. Skipper está abajo. Pues nada, gente, lo dejamos para el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos y os quiero. ¡Hasta luego!